pues ajustamos la ruta y listo. Bueno, entonces yo quisiera ocupar unos poquitos minutos. Cuando digo unos poquitos son 15, para destacar algunos elementos que me parece son clave, los fundamentales, y no perderlos así como nada más en las anécdotas, ¿no? Entonces, destacar esas anclas, llamémoslo así, que digan, bueno, estuve 3 días ahí y no tengo idea de qué onda pasa. No. Ciertas anclas referentes que nos den la chance de profundizar en ello y luego indagar en ello y dialogar en ello. ¿Va? Esa es mi sugerencia. Y que a partir de esa ubicación, de esa suerte de anclas, decía yo, lo que hagamos después sean escuchar sus reflexiones. En particular es como, ¿cómo se dice en Colombia? Cuando uno va a comprar algo, ¿no? ¿Y qué le provoca? ¿Qué quiere? ¿No? Pero aquí en el sentido estricto de provocar, ¿qué les ha provocado esto? Aquí no en el sentido de dichos colombianos, sino en el sentido de qué le provoca a usted esto que hemos venido dialogando. Me gustaría escuchar sus reflexiones en ese sentido. Y 2, de nuevo, lo hago desde ya, de nuevo reiterar siempre mi disposición a dialogar con quienes quieran sobre estos asuntos. Y de verdad, como se los dije ayer, no, a mí me tienen sin cuidado de que si el comité, que si el papelito. Yo ya estoy viejo en estos negocios y nunca además me regí por esa lógica. No me interesa. Ni los estoy buscando y llegan así nomás. Entonces, pues qué bueno, ¿no? Entonces a todo dar. Entonces, de verdad, la disposición mía, con todo gusto, les agradezco mucho sus consideraciones de estar en las reflexiones y el diálogo, y siempre estaré dispuesto a dialogar con ustedes sobre estos asuntos que hacen. Bueno, entonces, si les parece, pregunto, hacemos esa ruta. ¿Les parece? ¿Va? ¿Otra sugerencia de incluir algo en la ruta? Digamos, esta ruta de hoy en día. ¿Alguien que quisiera decir, usted no ha presentado? Sería buenísimo que presentara. ¿Qué tal que empezamos por eso? O sea, yo no los quiero atosigar, pero pues, es libre, pero aquellas sí los atosigué porque no decía nadie nada, y a partir de eso ya todo el mundo se animó. De tu cuerpo. Ahí está. Bueno, entonces cuéntenos lo suyo y seguimos la ruta sugerida. Sí, bueno, yo soy Mirna, estudiante del doctorado en Geografía y Ordenación Territorial. Lo que yo estoy investigando es la problemática o el efecto que está teniendo la vivienda vertical que se está presentando actualmente en Guadalajara. Porque anteriormente, bueno, Guadalajara era una ciudad por lo regular, por lo general horizontal, y de un tiempo para acá se está estableciendo ya con los desarrollos verticales. Y bueno, pues va relacionado más que nada a cuestiones de cómo está afectando en cuanto a la segregación socioespacial. Porque precisamente estos desarrollos verticales que se están presentando en Guadalajara son amurallados, o sea, son edificios verticales, un conjunto muy cerrado, y se están apareciendo en zonas donde pues el nivel económico es muy diferente al tipo de vivienda que se está estableciendo. Entonces, lo que a mí me interesa es ver de qué manera está afectando esto a la segregación, o sea, cómo lo está reconfigurando, porque Guadalajara desde un inicio, bueno, ha presentado problemas de segregación. Históricamente, la línea en eje que maneja Guadalajara es la calzada Independencia, y de ahí el lado oriente al poniente, pues se dividía en el nivel económico alto, abajo o bajo. Entonces, esos desarrollos verticales se están presentando en el lado oriente, que viene siendo la clase baja, lo que anteriormente se le llamaba clase baja, y si se analiza el contexto es completamente distinto al nivel económico al que va dirigido esa vivienda vertical. Entonces, por eso mi investigación está en eso, en ver de qué manera está reconfigurando la segregación socioespacial en ese aspecto,
si es un impacto positivo o si es un impacto negativo. Entonces, para eso, pues sí tengo que analizar el contexto, cómo ha mejorado la infraestructura y sus desarrollos, cómo ha mejorado, e incluso la percepción de las personas que viven en el entorno, cómo consideran ese impacto de esa nueva vivienda y de esos nuevos habitantes que están llegando, que son de una clase social distinta a la que está. Ya. Muy bien, Mirna. Se le acabó la pila, ya se acabó la pila. A ver, vamos a hacer un experimento. Casi todo el mundo, a partir de lo que dijo Mirna, yo supongo que casi todo el mundo podría decir, creo que ya sé cómo podríamos enchufar esta perspectiva territorial en lo de Mirna. ¿Alguien quiere avanzar alguna idea en esa dirección? Para que no lo diga yo, sino ustedes. Tiene que ver con el grado de apropiación de lo que hemos visto en estos días. ¿Quién se anima a sugerir pistas de cómo en lo de Mirna podría, en su investigación en alguna parte, introducirse esta valoración del análisis territorial en los términos que hemos planteado? Puede ser que se evalúe En este caso sería interesante evaluar, no sé si ya lo consideraste, la tasa de inmigración y el origen de las personas que están habitando en este tipo de viviendas, porque finalmente si no son de aquí, si nada más están de manera temporal, es decir, que vengan por empleos, no sé, no definidos, realmente no van a tener ni una apropiación de vivienda, no les va a interesar el tipo de vivienda donde están. Y también otro factor sería el tipo de actividad económica a la que se dedican, porque si son personas que tienen una actividad económica que demanden todo el día o bien tienen 2 empleos, por ejemplo, solamente van a necesitar una casa dormitorio donde lleguen, duerman, coman y luego se vayan al trabajo. Entonces eso genera también una percepción de no un hogar, sino un espacio para dormir, alistarse y salir de nuevo a sus actividades. No sé si sea interesante así como considerar por ello. Jesús. Un par de cosas nada más, brevemente. El proceso de verticalización en la ciudad no es vivienda barata, para empezar. El proceso que se está dando en la verticalización no es vivienda barata. Yo más o menos pregunté, estaba un día en un asunto por la Avenida La Paz y están construyendo, ya la están terminando ahí de Chapultepec, sobre La Paz, 2 cuadras, más o menos de lado, en la acera norte. Y ya me pásese, no, vengo a ver cuánto cuesta aquí. Dice, tenemos departamentos desde 3.900.000 pesos. Dije, bueno, si fueran 3.800, pues a lo mejor sí me interesaría, ¿verdad? Pero no. O sea, es vivienda cara, definitivamente. Esa es una cosa. Y la otra, pues no sé si le voy a endosar aquí a Braulio. Ayer expuso su tema, pero por alguna razón no se hizo ningún comentario. No sé qué pasó y se quedó así como en stand-by nada más el tema de mi compañero Braulio. Y sí me llama la atención porque puedo concebir una ciudad sin vivienda vertical o con vivienda vertical. Puedo concebir una ciudad con algunas carencias, pero no puedo concebir una ciudad sin nombre de calles. Roberto. Bueno, como parte del ejercicio, tal vez analizar los hábitos de las personas, de los grupos sociales que estaban instalados previos a nuestros procesos de verticalización y hacer una comparativa cómo han cambiado estos a partir de la introducción de estos elementos y también de las personas que están habitando o no estos nuevos espacios, ¿no? Podría ser una herramienta para incluir análisis territorial en su investigación. ¿Va alguien más? ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿No? Bueno, empiezo por es que afloraron 2 cosas maravillosas.
anclados en analizar variables, pero no relaciones. O hacemos relaciones entre variables, pero no hacemos relaciones entre los actores. Es una tradición de indagación, no lo hemos incorporado. Por eso les digo, en México todavía somos bebecitos en el análisis de las interacciones humanas. Somos hachas en analizar variables y relaciones entre variables, pero no analizamos las interacciones humanas que generan lo que veo y que registro a través de variables. Esa es una cosa que quiero dejar. Entonces, hace ratito que platicaba con Jesús antes de que se fuera, me dijo, bueno, al menos me parece muy bien que quedan inquietos de otra manera de hacer las cosas. Está muy bien. Dice que va a haber un coloquio en diciembre y me dice, para que estés. Y le digo, yo encantado. Bueno, entonces estamos muy arraigados en esa tradición de estudiar variables. ¿Qué son variables aquí? Veamos. Negro, a ver, la parte de arriba de la vestimenta. Blanco, negro, rojo, azul, etc. Las variables son atributos, ¿no?, que registramos. No es azul, yo estoy bien daltónico, ¿no? Pero no decimos, pero ¿cómo se relacionan entre ellos? Es otra mirada. Pero lo interesante es que en las explicaciones convencionales te dicen, sí, es que eso es asunto de la sociología, ¿no? O sea, lo desarraigan de los territorios. Y yo más bien digo que es al revés, que es analizar interacciones, es fruto de la concepción del territorio como construcción social, como decía Andrés, de espacio geográfico en esa lógica, ¿sí? No es un accesorio. Vean cómo están en los planes de desarrollo municipal, la dimensión económica, social, ambiental y la territorial. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A mí me parece que eso no es otra dimensión, no. Es la mera sustancia, pero esa mera sustancia que hace que los humanos seamos como somos, es lo que hemos construido para ser humanos, se explica por relaciones. Entonces no es que sea de la sociología ni de la economía ni de la eso es el saber. No, analizar interacciones porque esas producen lo que registro a través de variables que son lo que estudiamos. En la comida de ayer les decía, hagan de cuenta que es como estamos acostumbrados a ver los dulces, pero no la fábrica de los dulces. Y la fábrica de los dulces son las relaciones. Nuestros análisis parten del resultado de lo que veo, pero nunca veo lo que generó ese resultado. Y cuando decimos causas y efectos, siempre es sobre esos resultados que nos aproximamos a ellos en términos de variables, de atributos, que si vienen de lejos o de fuera, que si alto, bajo, no sé qué. ¿Sí? Entonces, una primera ancla a partir de lo de Mirna es esa. La perspectiva territorial y analizar interacciones no es que sea, sí, eso es asunto de la sociología, ¿no? Y además como, nosotros somos geógrafos, no, es un asunto que deviene de esa concepción del territorio como construcción social o del espacio geográfico, si quieren, y que eso es producto de interacciones que genera resultados múltiples que analizamos en la tradición hegemónica a través de variables. Entonces, esa es una primera reflexión. La segunda, a partir de lo de Roberto, que es congruente con esa perspectiva de analizar variables. Analicemos los hábitos, pero siguen ese encuadre. Por eso la insistencia hace ratito. Todo esto que hemos hecho quiere interiorizar un paso a paso, ¿sí? ¿Cuál es el asunto?
¿Cuáles son los actores vinculados a este asunto? Y luego, ¿cuáles son los mecanismos que encausan las interacciones de estos actores? Y ahí es donde aparece la idea de diseño institucional formal y no formal, donde aparecen esos hábitos. ¿Sí? No es por eso les decía, no es que ¡pum! Salta, porque es parte de nuestra tradición de analizar a partir de esta variable, y luego les hago licuadorcita de algún modo rigurosa, pues, pero hacemos eso. No, aquí nuestra preocupación son las interacciones porque estas generan lo que vemos, absolutamente todo lo que vemos. Que si la vivienda vertical, que si es cara esa vivienda vertical, que quienes las han, pues es fruto de hay ciertas interacciones que han generado eso que vemos. Y entonces es el asunto, cuáles son los actores involucrados y cómo se relacionan entre sí en todo nuestro asunto a través de ciertos cauces. Y esos cauces son lo que me revela ese diseño institucional en sus componentes de leyes, contratos, normas municipales, lo que quieran, y también de hábitos, rutinas, creencias. Esta vivienda abandonada que se cambió desde el diseño en la política, los urbanistas dicen, los que lo son lo saben, se construyó vivienda, no ciudad. Entonces tenemos estos desarrollos espeluznantes en varios lugares del país, el centro del país, centro occidente, el centro, el Bajío está pero rellenito de eso. Ahí se mira un montón de casas, habitación y cómo se conectan a donde trabajan y cuáles son los hospitales o lo que sea. Entonces se construyó vivienda pero no ciudad. Bueno, pues ahí está. Entonces, ¿qué aparece? Cambiar la lógica de ya no construimos viviendas, sino que tenemos que construir ciudad. Y en esa perspectiva es, ¿y por qué ciudades rurales? El otro día les traje cuenta, Ciudades Rurales fue un programa que se hizo en Chiapas justo en esa lógica tontísima. Lo hizo el gobernador Sabines hijo, que fiel a la tradición de su papá, Sabines papá, en esto de las calles y la modernidad pongo el ejemplo de los imaginarios, las creencias, que hacia dónde quiero que vaya la ciudad global, ¿no? Decía hace rato Daniela. ¿Saben cómo decía Sabines papá, gobernador a fines de los 70 en Chiapas? Decía, Tuxtla Gutiérrez va a ser la Houston del sureste. Como decía mi papá, se necesita ser idiota. ¿Y qué hizo? Desgració Tuxtla Gutiérrez. La desgració. La Houston del sureste. O sea, la historia me vale queso. Hay que ser modernos, vamos a dejar de ser atrasados. Es decir, hay un conjunto de creencias de cierto actor clave que se incorporaron como elemento estructurador de interacciones, se convirtió en una idea poderosa para generar nuevas instituciones, es decir, nuevas reglas, que reestructuró esa ciudad y la legislación. Entonces, esa insistencia en que estamos anclados en análisis de variables, pero no en interacciones, que nos ofrece otra mirada, otra, muy otra. Y dos, esa ruta va a la invitación a que no la disocien de si me permiten, paso a paso, el asunto, los actores involucrados con ese asunto y los cauces a través de los cuales se relacionan esos actores, y eso nos revela el diseño institucional en torno a ese asunto, ¿no? Cuyos componentes son mecanismos formales y no formales. Y entonces cuando Roberto dice los hábitos, extraordinario, pero lo enchufemos en este marco para que no se nos desestructure, ¿sí? Porque si no nos queda como algo suelto. Entonces es un esquema muy sencillo, pero ya vieron que uno,
lo pudimos aplicar a toditas las tesis. 2, tiene su raíz en una definición robusta del territorio y las implicaciones metodológicas de esas se expresan en una herramienta. Pueden haber otras, pero esta es la que hemos discutido. Pero se convierte en una herramienta poderosa para aproximarnos a los problemas de una manera que habitualmente no nos aproximamos. Ahí está el asunto, ¿no? ¿Cuál es el asunto que convoca a estos actores a relacionarse? Y ya vieron que en cada tesis aparece prácticamente en toda la tesis, siempre es así. No es un ensamble para toda la tesis, jamás, porque cada tesis entraña varios aspectos particulares que pueden ser valorados, las estructuras relacionales y las dinámicas relacionales enchufadas a ese aspecto en particular, y que en su caso ustedes pueden elegir si les es pertinente o no usar. Chan, chan. Roberto. Por ejemplo, Venga. retomando un poco el caso de nuestra compañera, bueno, se tiene identificado el asunto y los actores, ¿no? Residentes locales, residentes nuevos, autoridades municipales, inmobiliarias. Entonces, a partir de esto, hay interacciones entre todos, ¿no? Por ejemplo, los desarrolladores inmobiliarios interactúan con el municipio bajo cierto esquema, bajo una normativa, y se generan elementos. Y, por ejemplo, locales y nuevos residentes interactúan en el espacio público, bla, bla, bla. Entonces, ella tendría que averiguar cuáles son las relaciones que son significativas para su investigación y cuáles son pertinentes de abordar para dar un enfoque más preciso de qué es lo que está sucediendo al momento de que este actor y este actor se vinculan. ¿Entiendo? Síntesis impecable. Okay. Y acuérdense que no solo son un actor, no son bilaterales, son multilaterales. Eso que yo quería decir de su tesis, ya Roberto hizo la síntesis. Ahí está. ¿A poco no a todo el mundo le quedó bien claro? Sí. El hombre se echó una síntesis impactante. Pim, pim, pim. Estructurada. Eso. Cabal. Y entonces la primera intervención de Roberto hubo otra, donde entonces ya, entonces nos vamos por aquí. Y es un paso a paso, si me permiten la analogía de los programas de cocina, ¿no? Ahí te va el paso a paso porque no sea tarante, ¿no? ¿Cuál es el asunto? ¿Cuáles son los actores? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Y cómo esos estructuran las relaciones entre los actores? Y no son bilaterales. Aquí aparece como si fuera bilateral, ¿no? Un actor con otro actor, pero en un mecanismo siempre hay muchos actores, ¿no? A veces habrá dos, pero en general hay más de dos por cada mecanismo, ¿no? ¿Sí? O ese de la corrupción que decimos que en eso de las verticales a que no. ¿Por qué dice Jesús? Lo dijo ayer, ¿no? No, es que como que no quieren decir nada, y qué casualidad que no quieren decir nada, ¿no? Pues sí. ¿No? ¿Quién dio el ejemplo de esto de que pues fue Jesús, ¿no? De ejidatarios que ya no son ejidatarios? ¿Sí fue Jesús? ¿O fue alguien más? Daniel habló también de ejidatarios. Daniela también habló de ejidatarios hace rato. Sí, pero alguien, me parece que fue Jesús, pero ustedes me corrigen, de que ya no son ejidatarios, pero operan como si fueran ejidatarios, o sea, están haciendo trampecita, ¿no? Sí. Y eso tiene que ver. Entonces, la síntesis que hizo Roberto fue pum, pum, pum. Carmen, ¿qué no quiere decir? Sí, tiene que ver con la cuestión del mapeo de actores. ¿Por el qué, perdón? Mapeo de actores. Ya. No sé si podamos ahí en ese sentido profundizar un poco más. Si se pone el énfasis, ¿no?, en las interacciones, de qué manera, digamos, de forma gráfica, además del sentido de la relación, podemos hacerlo a través, con esta herramienta metodológica del ensamble. Sí. Sí.
Es que acuérdense que hay una tradición, una herramienta que es esto del mapa de actores, pero se hace el mapa de actores del lugar, no enchufado a los problemas. Esa es una primera distinción. Hay una constelación de actores en torno a un problema. Hay otra constelación de actores en torno a otro problema, y todo puede ocurrir en Zapopan. Es decir, no solo hay una constelación de actores. Acá registramos las constelaciones de actores asociadas a problemas, y pueden ser muchas por eso, y que pueden ocurrir en Zapopan, en Capilejo, donde ustedes gusten y manden. Esa es una primera. Una segunda, a partir de lo que dice Eva, es esta secuencia nos ha resultado útil. No llego directo a las interacciones. Las interacciones son mi unidad de observación, pero para construir esa unidad de observación es cuál es el problema, qué actores están como articulados en torno a ese problema, se relacionan en torno a ese problema. Y aquí insisto, cada una de sus investigaciones involucra un montón de problemas. Ustedes pueden elegir cuál de repente sería interesante incorporar esto para agregar un elemento adicional en la explicación. No es que haya uno de estos para toda, no, imposible. Entonces, la secuencia es el asunto del problema, los actores que se vinculan al problema. Luego hago, ¿se acuerdan que lo platicamos el otro día? El primer día. O sea, 1, 2, 3, hago la lista de mecanismos institucionales, y a partir de esto hago la matriz, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo. Tengo una lista de actores, tengo una lista de mecanismos que yo sé que tienen que ver con el problema. A veces le hago al revés, depende. A veces empiezo con estos. A ver, el problema de la construcción vertical, eso está reglamentado por y empiezo por aquí, no por acá. El reglamento no sé qué, la disposición no sé cuánto. Y luego ya me meto a leerla y veo, ese mecanismo involucra a este y a este y a este. Ese mecanismo le establece competencias de atribuciones facultables y establece destinatarios a este y a este. Y después ya concluyo en un formato sugerido, pero ustedes de repente en el libro que va a salir aparecen al menos 3 formatos distintos del ensamble, dependiendo de los que nos encontramos. Y ya que tengo eso, entonces puedo construir el ensamble. Bueno, el mecanismo 1, de acuerdo ahí, relaciona, es el cauce de interacción del actor 1 y del actor 3. Vamos a hacerlo más grande para que tengamos más cancha. El mecanismo 2, en ese carril, ¿quiénes son los que tienen atribuciones? El 2. ¿Y quién tiene también atribuciones? El 3, el 1. Y esto tiene que ver con un destinatario 4. ¿Sí? Ahí ya está. Entonces, a partir de la reflexión de Eva, no es que hay un lugar chico grande y yo hago un mapa de actores genérico. Los actores se identifican en torno al problema, asunto X. ¿Sí? Y a partir de todas las relaciones que ocurren en el mundo siempre están articuladas en torno a una. A ver, ¿por qué estamos nosotros aquí 3 días? Pues porque hubo un asunto que organizó, que se llamó el curso intensivo Enfoque y Aplicaciones, ¿no? Por eso estamos aquí. El asunto fue ese.
y eso nos articuló a nosotros. Y esto está regido por un mecanismo sencillo que, bueno, pues hay un mecanismo dentro de la universidad que tiene que ver con, los cursos con esta modalidad deben de tener tales horas, deben tener ciertas características, deben tener cierto horario, hubo un requisitos de cuántos, ¿no? Eso estructuró nuestras relaciones, que han durado estos 3 días, ¿sí? Entonces, esos son los pasos. El asunto, los actores siempre se articulan, se relacionan entre sí en torno a algún asunto, que puede ser bueno o malo, no importa, por eso digo asunto, por eso no estoy usando problema en el sentido de dificultad. Capaz que hay un asunto que está funcionando muy bien, pues los actores se han articulado en torno a ese asunto que está funcionando muy bien, ¿eh? Entonces, paso 1 paso 2 varía. Puedo hacer la lista de actores o puedo hacer la lista de mecanismos, siempre anclados a referidos a y luego puedo hacer este ejercicio que parece medio pedestre, pero pues resulta útil. Hay colegas, hay gente que conoce muy bien el asunto, que de un trancazo llegan acá, así, de un trancazo. Una vez estábamos en Quintana Roo y sí, ¡pum! ¡Paz! Así, de un trancazo, ¡pum! El agua, el acceso del agua, ¡pum! Llegaron aquí, ¡chas! Se brincaron ese paso. De repente, en otras ocasiones necesitamos ir el paso a paso. Una vez determinado puede que este sea el 2, este sea el 3 y la relación el 4, o puede ser que este sea el 2 y este el 3, en términos de paso. Y ya que tengo esto, pues dejo el ensamble, que sería el 5. Y aquí, este es el carril de interacción. Y luego ya viene lo que ya comentamos. Puedo incluir aquí, esto ya me está revelando el diseño institucional formal respecto de este asunto. Puede ser que parte de estos renglones incluya el elemento, algunos de los elementos no formales. Yo en general hoy día les sugeriría que no lo incluyan aquí, incluyanlo en la narración. ¿Los informales? Los no formales. Los no formales. Incluyanlos en la narración, porque si los incluyen aquí, la experiencia nos ha mostrado que se hacen unos camotes terribles, o bien queda muy general y por tanto no es útil. Entonces, la sugerencia es, atrás de esa sugerencia y toda la discusión más conceptual pesada, que yo quiero escribir algo específico sobre eso, se los pongo en estos términos a nivel de idea inicial. Esos no formales son los que nos ayudan a entender la dinámica de la cuestión. Los formales hacen la anatomía, los no formales hacen la fisiología. Pero sobre eso quiero escribir algo bien estructurado en un documento. Bien. Y eso me di cuenta no porque se me ocurrió, mira qué listillo que ocurre, no, sino porque en el trabajo con los colegas, la gente con la que trabajo en todos lados, pues adelante, nos dimos cuenta de eso. Bueno, entonces, ¿sí? A la pregunta, a la reflexión de Eva, del mapa de actores, piénsenlo en esta lógica, porque eso les va a permitir articularlo y que quede estructurado en la síntesis que hace rato hizo Roberto, ¿sí? Y luego ya viene la narración, de la cual ya platiqué y no me detengo ahorita en ella. Pero en lo suyo, o sea, esa vivienda vertical, o sea, ¿cómo nació eso? ¿De dónde vino? A ver, cuéntenos más para que a partir de ahí podamos identificar otros pedacitos. Sí, eso tiene mucho que ver con los instrumentos de planeación. Ajá. O sea, porque anteriormente no se permitía la vivienda vertical
Anteriormente la vivienda vertical no se permitía, lo máximo eran 3 o 4 niveles, pero tuvo mucho que ver el cambio de los instrumentos de planeación, hablando de los planes parciales en Guadalajara. Eso fue lo que, pues en cierta manera, fue como el boom para que comenzaran, y aparte, pues mecanismos adjuntos a lo que son los planes parciales para que las inmobiliarias pudieran tener como ese plus para poder aumentar los niveles de construcción. Entonces, entonces ese pedacito chiquito podría incorporar esa historia. A ver, hubo un elemento detonador, por así decirlo, que tuvo que ver con la modificación de uno en particular. Ese uno en particular a quien se involucró y generó nuevas reglas del juego. Pero luego de ese se vino en cascada otros que involucraron a otros y dijeron, ya me abrieron la puerta a través del ajuste de esto que involucró a tales, porque ese cambio tuvo que tener la participación de varios actores para que se validara, ¿sí o no? Y luego de ahí se metieron en cascada otros. Y ahí apareció, no, pues ya nos la hicieron buena, ¿no? Vámonos para adentro. Sí, precisamente lo que comentaba, creo que fue el primer día, hablando de los hábitos y costumbres. En cuanto a lo que viene siendo el análisis territorial, creo que para el momento de hacer los instrumentos de planeación, lo que son los planes parciales, se tendría que considerar eso, porque tendrían que analizar como las costumbres de las zonas, ver pues las actividades, la dinámica, para que también los planes parciales no impactaran tanto a lo que es el contexto, que es lo que está sucediendo ahorita. Zonas que pues realmente no eran verticales, de repente pues pum, ahí aparece una estructura vertical y que no tienen realmente relación con el contexto. Ahí va lo de ciudades rurales, porque redondea me parece con lo que usted acaba de decir, Nena. Cintia Ruiz está mi amiga del SIGA UNAM en Morelia y su tesis doctoral fue de las ciudades rurales, del hijo de la idea de Houston del sureste, de Sabines II. Y las ciudades rurales fueron una expresión de lo de las verticales, pero en otra vertiente, pero resulta exactamente lo mismo. Pues se les ocurrió, vamos a hacer el modelito de ciudad que se le ocurrió a alguien, en un tipo constructivo que no tenía nada que ver con la gente. Pues las personas llegaban y es que mi cocina no es así, mi fogón debe de ser así, y como que el cuarto así, no. Resultado, no hay nadie. Se fueron, porque además estaban lejísimos de sus trabajadores. Entonces, ¿cómo demonios voy a estar hasta allá si mi trabajadero está hasta acá? Pues no. Resultados son un fantasma distorsionado hoy en día de la ciudad rural. Digo usted. Hola. Hola. ¿Su nombre cuál es? Emilio. Sí, nada más un comentario respecto a lo que decía de los planes parciales, como para tratar de completar. Digo, porque finalmente los planes parciales son el resultado de muchas políticas, ¿no? Que tienen que ver con distintos niveles a nivel internacional, nacional, estatal. O sea, tiene que haber una coordinación, no es como que solo los planes existen porque sí, sino que derivan de otros instrumentos y se alinean a... No necesariamente. Debería. Dicho. Y bueno, pensando como en esta lógica, pues a eso responden los planes parciales, porque si uno revisa cuál es la política que tiene específicamente Guadalajara, pues tiene que ver sí con la verticalización, pero de una manera controlada, ¿no? A partir de los corredores de transporte público masivo. Entonces, aquí lo que habrá que contrastar o identificar en el tema de investigación es si las zonas en donde se está dando este fenómeno de verticalización corresponde verdaderamente con las zonas en las que está prevista en el plan parcial, porque yo de entrada te podría decir que no. Es una zona precisamente la que se está desarrollando, que tiene que ver con el poniente de Guadalajara y que se está dando de alguna forma irregular, por así decirlo, ¿no?
si usted conoce algún ejemplo de algún instrumento de ordenamiento territorial, de algún plan de desarrollo urbano, por ejemplo, municipal, que haga un buen ejercicio de análisis territorial y una buena implementación de dicho análisis. En ese estoy, o sea, me dicen, está todo dado, y después no te pelan. Pero en el chiste llevo 25 años, o sea, no está fácil, no está fácil. Vamos pedacito, pero o sea, las transformaciones llevan rato. ¿Tiene algún instrumento que gaste? Hay pedacitos de estos. Pues esta perspectiva se ha ido compartiendo y usando de manera parcial en pedacitos. No es que haya un plan que esté regido todo en esta lógica. Es como yo les digo, a ver, cualquier plan de ordenamiento territorial municipal, bueno, de desarrollo urbano, que así se llama, no va a ser todo construido desde aquí, no, o sea, otra vez, así como en sus investigaciones, hay ciertos asuntos clave, ¿qué tal que lo enchufamos ahí? Y ya cuando lo ven dicen, pues sí, ¿verdad? Estaría bueno. No es tan fácil. Ahorita 3 comentarios sobre esas cosas. Pero está bravo. Gracias. Con esto de los ordenamientos y demás de cómo se está realizando, ya hace tiempo de esto, fue como en el 2005 o 2006, estuvimos trabajando en un municipio de Jalisco que se llama San Sebastián del Oeste. Y estaba muy en boga que tenían que tener todos los municipios planes de ordenamiento. Pero como están vistos o eran vistos desde arriba para abajo, les importaba muy poco lo que estuviera abajo, se realizaban desde acá y se desarrollaban desde acá. Cuando lo entregan al presidente municipal, el presidente municipal, bueno, no tenía ni la primaria terminada, ¿sí? Entonces no sabía utilizar una computadora, no sabía nada, y lo que él había entregado era un disco para que lo vendiera a la computadora y supiera dónde estaban supuestamente los lugares donde se podría construir o no construir y demás. Entonces, por supuesto que no funciona, ¿sí? Porque están vistos de arriba para abajo y les importa muy poco las interacciones que hay que acabar. O en aquel momento. ¿Ustedes recuerdan la frase del que fue bueno, ahorita se me escapa el nombre exacto y su función? Cuando se hizo la modificación del artículo, ¿qué es? 27, lo del giro. 27, 12, ¿no? El personaje, Telles. El personaje escribió en nexos, en serio está escrito, dice: yo fui el artífice de esa modificación y nunca en mi vida visité un ejido. Y el imbécil se sintió orgulloso de eso. Está escrito, o sea, wow, pero qué súper grandioso eres. Está escrito de ese tamañito. No, entonces dice uno, oye, estos personajes, qué bueno que ya chavo ahí, porque híjole, tan graves. Bueno, entonces ahí está. Bravo, ¿quieres decir algo? Sí, yo tenía una duda de. Yo revisé el documento. Me voy a acercar para allá porque y no oigo bien. Usted siga contando. Revisé un poco el libro que nos compartieron como material para este curso. Y algo que me llamó la atención desde que lo empecé a ojear, porque el primer capítulo que toma es precisamente para definir el enfoque territorial, o sea, para definir territorio. Y algo que ha estado implícito en todos estos, en el curso, es el tema de la multiescala. Yo quisiera preguntarle cómo es que opera la multiescala en el ensamble territorial. Gracias. ¿Se acuerdan que les hablé de Cash y Colegas 2006? Bueno, es un prometido que se los mando. Se llama el texto, no me recuerdo qué revista fue. Cash y Colegas 2006, pero ese colega son como 6 colegas, o al menos 4, y no me recuerdo qué revista está. Pero bueno, de la pregunta de Claudio, creo que esto les va a inquietar.
Ahí les va. De Braulio, perdón. ¿Cómo aparece en el ensamble? Aparece de la siguiente manera. Este grupito. Cash y colegas plantean el problema de las escalas de niveles, así lo dicen ellos. Y bueno, aquí que gente tanta de geografía van a decir, entonces cuando habla de niveles él hace una definición más general y dice, voy rápido desde el principio. Dice, cuando hablamos de escalas hablamos de la dimensión general. Cuando hablamos de niveles hablamos de lo que habitualmente le decimos escalas. Para decirlo rápido, ejemplos. Una escala de temperatura tiene niveles que pueden ser en Fahrenheit o en centígrados, por ejemplo. En el caso de lo que nos ocupa a nosotros, les voy a poner aquí ejemplos de escalas territoriales y sus niveles. Entonces, y van a ver cómo aparece el asunto. Una escala espacial o territorial, pues mejor dicho, político-administrativa en México. ¿Cuál es? Órdenes de gobierno. Federación, Estado, municipio. En esta escala yo no puedo meter aquí localidad, porque localidad pertenece a otra escala espacial o territorial que se refiere a la del sistema de ciudades. ¿Sí? Ahí va. Yo puedo tener una escala espacial, otra que es la de las cuencas. Tengo la macro cuenca, la meso cuenca y la micro cuenca. ¿Sí o no? Ahí les va otra. En una clase que estoy estudiando ahora me topé con un estudiante que está estudiando el movimiento ambientalista de las comunidades eclesiales de base en San Cristóbal de las Casas. Y eso se inspira en una encíclica del Papa actual, Francisco. Entonces, él me enseñó la escala espacial y los niveles que se usa entonces es la arquidiócesis, la diócesis, la zona y la parroquia. Estos son los niveles de esa escala espacial o escala territorial, ahorita lo estoy utilizando así, de la, digamos, organización territorial de la Iglesia Católica. El problema de las escalas y sus niveles que plantean son tres asuntos, yo no me voy a detener en ellos con detalle. Les mando prometidísimo el texto para que con Eva se lo distribuya. Bien, resulta que pues esto que nos da que hay un problema, el que sea un asunto puede manifestarse aquí, pensemos aquí, ¿no? Aquí se manifiesta en este nivel territorial, pero ese involucra a actores que están aquí, actores que están aquí, actores que están aquí y actores que no necesariamente pueden ser encajados en esta. Hay otra. Hay una escala espacial genérica que se usa de internacional, nacional, regional, local. Eso es bien general y bien general. Bueno, entonces resulta que hay un asunto aquí, lo del Diego. Hay un asunto aquí que involucra a estos actores, pero luego involucra también a un actor que está acá, ¿no? Entonces, ¿cómo se manifiesta el problema de la relación? Esto que les decía yo del dichoso contexto, que nos dicen, ¿cuál es tu asunto? Aquí. Pero ¿cuál es el contexto del asunto? Y lo único que hacemos es incorporar variables estatales o federales o internacionales.
y resulta que pues no, esa información no tengo los vínculos. Entonces, ¿cómo lo que se da en los hechos no es la relación de esta escala, de este nivel con este nivel con este nivel? Lo que se da en realidad son relaciones entre actores que operan desde distintos niveles. Chum. Eso es lo que ocurre. No es que el nivel federal se relacione con el nivel municipal, no. El actor que opera en ese nivel es el que se relaciona con los actores que operan en este nivel, donde el problema que estamos estudiando se manifestó ahí, o pudo haberse manifestado acá. Pero ¿qué tal? Estoy haciendo un análisis de las cuencas en el tiempo que estuvimos con los Usumacintas. Pues ahí están, ¿no? Entonces, uno de los problemas típicos cuando decía Stephanie de la planeación, pues resulta que tengo actores que están ubicados con competencias distintas, atribuciones distintas, porque pertenecen a distintas escalas y niveles. Piensen en los distritos de riego, por ejemplo. Toda entidad federativa tiene regiones plan. Díganme 5 de las regiones plan de aquí. Jalisco. Lerma Chapaz, Costa Los Altos Norte, Alto Sur, Sierra de Mula, por ejemplo. Entonces resulta que hay un encargado que opera desde ese nivel. Entonces el problema es chispas. ¿Cómo encajo, cómo armonizo los mecanismos que están diseñados para una escala con los que están diseñados para otra escala? Porque los actores vienen de distintos lados. Típico, nos ha tocado el de distritos de riego, es que mi meta es esta, o el de las cuencas, es que mi meta es esta, y me vale que, y mis reglas de operación son estas. Entonces llega el representante estatal, pues es que fíjate que mis reglas de operación son otras. Y fíjate que el municipal dice, no, pues me rebasan todas. Pero ese es el problema. Ya sabía que decir. En este sentido, sí, porque ustedes se van. en este sentido, entonces, se resuelve con los actores a la pregunta de Braulio. El micrófono. Los actores son los que nos permiten ver esas relaciones. Que analizándolo entonces de manera burda, porque esa va a ser mi chamba en la investigación, analizar principalmente pues todas estas normativas y pues políticas públicas que rigen la parte de la gestión de riesgos en Vallarta. Sería entonces que a partir de estas interacciones de estos actores donde tratan de utilizar políticas o mecanismos de una escala y aplicarlos en otra escala, es donde aparecen las inconsistencias y entonces empiezan a generar los famosos planes parciales, porque ya les dio flojera actualizar estas o ajustar estas, entonces generan una nueva y van tapando como que los hoyitos con nuevos planes. Yo a los planes parciales, ¿saben cómo les digo? Luego cuando estoy en reuniones los planes parchales. Cabalito, como lo digo. Por eso es tan importante el problema de las escalas y los niveles. Por eso no es un tema de que voluntad política. Yo me he topado, en este sentido, me he topado un cerro de gente que si ella no lo tienen es, órale, saquemos la bronca, órale, ching, mis reglas de operación no amarran con las de este otro, porque pertenecen y operan desde los distritos de riego. Y el otro tío está en las regiones plan, y la otra compañerita está en estas. ¿Sabes cómo le hacemos? Etienne con Bertrand nos ha contado, dice, yo vi cómo eran los agarrones entre la gente de Sedena, de Fonatur, de no sé qué, en el ánimo de cuadrar el diseño institucional que tenemos heredado.
pero que con ese tenemos que trabajar paulatinamente, lo tenemos que ir cambiando para que sea más o menos como las matrushkas, porque lo que tenemos es híjolas. Eso hizo la Constitución de Ecuador, generar un esquema de gobierno y de competencias que sea como matrushkas. Encaja. Nosotros no encajamos para nada, tenemos dislocada la matrushka. ¿Sí? Una pata va para allá, un brazo va para acá, pero ¿de dónde viene eso? Del diseño institucional que corresponde a que los operadores están y las funciones están en lógica sectorial. Ahí es la mamá de los pollitos, de ahí viene. Entonces, transitar hacia una lógica territorial donde nuestras unidades de intervención nos pongamos de acuerdo de cuál va a ser la matrushka y todo lo acomodamos. ¿Cuáles son las competencias de cuál matrushka? ¿En cuál escala? Tenemos 20. Agréguenle la de la educación. Ellos tienen otra. Agreguen la de salud. Ellos tienen otra. Por eso, pero no lo vamos a poder cambiar. Yo ya me convencí. Porque está re complicado. Podemos simplificar. Pero la clave va a ser entonces en hacer los planes de desarrollo de cualquier orden, porque eso sí está aquí, por problemas, no por sectores. Porque entonces, aunque mis reglas de operación no sé qué, si me orientan los problemas, entonces tiendo puentes. Y ahí sí hay historia agraria. Carlos Ursúa fue el primer secretario de Hacienda de este gobierno y a Hacienda le toca la chamba de hacer el plan de desarrollo. Carlos Ursúa llega a hacer el plan en la misma lógica sectorial de siempre. Lo ve el presidente y le dice: ¿sabes qué, Carlos? Perdóname, pero no, va por otro lado. Vean el Plan Nacional de Desarrollo, son problemas. Le dio la vuelta, son problemas. Entonces, esa fue la razón por la que se distanció con Carlos Ursúa y le dijo: pues mejor no, pues ya me voy, pues ya se fue. Y se fue Carlos Ursúa. Llegó Herrera después, ¿no? Dejó a Herrera y luego ya llegó el que para mi gusto es el jefe de jefes y que bueno que va a seguir. Y Herrera también le dijo adiós. Herrera tuvo otro problema más feo que se lo Bueno, pero ya miraron el problema de las escalas y niveles. Vean, el texto es espectacular. Digamos, yo lo que he hecho de eso que plantean esos cuates es, bueno, cómo lo convierto a los problemas que vivimos acá. Y ahorita espero haberse ilustrado lo mejor posible, pero más bien que lo ilustró de la manera impecable con las tareas. Ese es el problema. Entonces no es un tema de que si voluntad política o no, es que, híjole, tengo que estar consciente de que mis reglas de operación están encuadradas en otra escala, que tiene otras metas, que tiene otras lógicas, y entonces tengo que tender puentes en el mecanismo. No, si hacer políticas está cambiosito. No es de que no está fácil. Con una resortera, con piedritas, a ver a dónde tiro. No, es hilar fino, cada vez más fino. Y bueno, pues estamos, Stephanie. Usted a la hora que necesite irse, usted tranquila. Gracias. Hacer la política es fácil. Lo que no es tan fácil es que la política funcione tal cual como está diseñada. Porque ahí es donde están las fallas cuando se nota si la política está bien hecha o no a la hora de que se aplica, lastimosamente. Entonces, ahora sí que echando a perder se dan cuenta si funciona o no, porque muchas veces los funcionarios o las personas que diseñan las políticas públicas lo ven de una manera muy teórica y les falta verlo de manera práctica o directamente con las personas a las que realmente, al sector de población a las que se les va a aplicar. Sí, por eso la idea de diseño institucional amplio, no solo la parte formal, sino la no formal. Un operador de las políticas
pues echa mano de su bagaje, de sus manías, de sus costumbres, llámenle hábitos y rutinas. Entonces, la precisión o el margen de discrecionalidad que emerjan de las reglas de operación, que finalmente aterriza ahí, necesitamos verlo. Yo conozco personajes de este sexenio que son al tiro, que desde arriba, que teórica nada, son puro todoterreno, pero sus operadores luego pues tienen unos linditos que hay Dios. Yo conozco lugares donde Central Vida funciona al tiro, pero al tiro, espectacular. Y conozco menos, afortunadamente, donde los operadores regionales son unos bolos. Un bolo allá se la pasan en la pachanga. Esa es la mera realidad. Entonces, ¿cómo hacemos para ajustar, para acotar a esos personajes? Pues eso es lo que tenemos que hacer para que no se nos descuadre. Ahora, el zoom está aquí, es un hormiguero, pero cuando muevo el zoom para arriba, el resultado general, pues está bueno, ¿no? Está funcionando. Pero esos son los dramas que tenemos. Gracias. Con esto de las políticas y las diferentes visiones, diría yo, que se tiene de cómo complementar una política, en el caso de Jalisco, y hablando específicamente de la cuestión de la agricultura, en el 2020, y lo voy a leer textual para ver si lo pueden entender, el que era el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, de la Salera, dijo: el campo jalisciense se ha fortalecido con la reconversión productiva en los años recientes, lo que ha traído el cambio de cultivos por productos de gran rentabilidad y que generan gran derrama económica y generación de empleo, como ha sido el caso de las plantaciones de aguacate, berries, uvas, pimientos, morrones e higos. Para nada es lo que nosotros tenemos aquí. Y Jalisco se promueve como el estado que le da de comer a México, y se produce el 25% de lo que se produce en México. Pero esto no lo comemos nosotros, eso se va por la exterior. Y sin embargo, me parece que si lo fuéramos a analizar así simplemente como la política o lo que ellos dicen, cumplieron porque están haciendo una reconversión de la producción y lo que les interesa es la renta económica, pero no damos alimento, que es otra crisis. El que llega ahora, el federal, el Julio Verdeguer, pues ese es histórico, él es histórico de esa lema, de esa lucha de que sin maíz no hay país. Y el tipo se la sabe pero al derecho y al revés, ¿no? Entonces, no es tan fácil luego, ¿no? Al interior de esa red estaban actores contrapuestos. El secretario, que era a ese, le encantaba a ese enfoque, eran médicos, y tenían que venir otros de ahí adentro y otros de afuera de Semarnat. No. Por eso esa cosa de que el gobierno, espérame tantito, vamos haciendo más fino el asunto por problemas. Bueno, ahí está planteado a la bien buena observación de Braulio cómo se mira en el ensamble a través de las relaciones entre múltiples actores. Si ustedes se fijan en el ensamble, ya no digo que es este nivel con este nivel, no, son las relaciones de varios actores que pueden operar desde, está metido, pero reconoce lo del sesgo de la escala de nivel. Al yo relacionarme con Mirna desde una escala de nivel distinto a la de ella, en torno a la vivienda vertical, pues ahí está la relación entre escalas y niveles en torno al problema a través de las relaciones. Cómo lo miro emerge de las interacciones. No es una proposición ajena a la interacción. No es esto ocurre aquí y va a afectar acá, ocurre acá. Lo miro a través de las relaciones. Diga usted. Identifico otro nivel ahí más arriba de los mecanismos institucionales que tiene que ver con lo que se busca, ¿no? Con las políticas, con lo que se busca. Y también, por supuesto, con un conocimiento y un entendimiento que vaya mucho más allá de lo sectorial. Es decir, entender que bueno, todo es un sistema y que en ese sentido
el propio territorio entender el dinamismo, lo cual de por sí ya es complejo, ¿no? Entonces me parece que, bueno, en lo personal creo que buena parte del problema con el ordenamiento territorial surgió en México en la década de los 70s, cuando surge la primera Ley General de Población, que tenía una visión realmente integradora, ¿no? Consideraba los elementos que estaban vinculados, que tenían que ver precisamente con el dónde vivía la gente, con la cuestión de la distribución, la propia dinámica y la complejidad de la dinámica que intentaba, que bueno, no se logró de tal manera, quizá como tal, porque ya las primeras normas que existieron tenían que ver precisamente con el tema que decía David hace rato, ¿no? Lo de migración, hasta 1936 que surge la primera Ley General que integra precisamente, pero todavía está impregnada prácticamente, yo creo como el 80-90%, ¿no? de los artículos se refería a la migración, ¿no? Digamos, ¿verdad? Entonces creo que esto que se da en los 70s, en donde luego a la Ley General de Población, al surgir la Ley General de Asentamientos Humanos, como que se desmembra, digamos, ¿no? Como una de las aristas, y creo que se pierde, digamos, esta visión más integral desde ahí. Entonces, pues en las legislaciones es donde se podría advertir, digamos, si se da un enfoque más particular, ¿no? más sectorial, a un enfoque más general. En esencia, lo que digo es que tiene mucho que ver con cómo los individuos que participan en las reformas, en las modificaciones, en las propuestas que hacen, ¿no? De modificaciones a las leyes o de establecimiento de las leyes, pues desde ahí viene parte del problema, ¿no? Eso que hablaba hace rato de una alfabetización, digo, hay diversos autores que hablan precisamente, ¿no? De la necesidad de una alfabetización en muchos términos, y uno de ellos pues tendría que ver en esta visión más integrada de nuestra realidad, ¿no? Y no tender a lo que se ha realizado de parcializar esta realidad con una intencionalidad de poder tener un conocimiento y poder trabajar de una manera más específica con una cierta dimensión, ¿no? De esta misma realidad. Entonces, no sé, me parece que como que desde ahí, para el caso mexicano, podría haber, es una cuestión muy importante que deberíamos de tomar. ¿Cuál es la visión de futuro, hacia dónde que se quiere llevar el país, ¿no? Que creo que en el plan de desarrollo, ¿no? A nivel nacional se plantea esta situación. Pues en México nos estamos moviendo en esta dirección, justo en esa, tal cual. Y el etapa es el Plan Nacional de Desarrollo. Ahora, ¿cómo ajusta uno todo el andamiaje? Pues el trabajo, anécdota. A ver, en el trabajo que hicimos hace 14 años, empezamos ahí en la costa de Xumacinta, mucho de lo que pasa, piensen ustedes que este pedacito, esta sillita adelante de misma, es la zona de la Lacandona. Entonces, con Rafa Obregón, que dirigía ese proceso, funcionario, no un funcionario, a ver, decíamos, es que la inversión, los programas, no pueden plantearse en esa lógica de que solo si se destina a este pedacito, porque hay cosas que pasan aquí afuera que tienen que ver con lo que pasa aquí adentro. Y gente de Hacienda de entonces le decían a Rafa, no. ¿Por qué? Porque la apertura programática no me lo permite. Y adiós, amigos. Entonces, nos estamos moviendo. Entonces, que es bien abusado, diseñó un mecanismo, y ahí es donde entramos a dialogar con ellos, un mecanismo que, respetando la apertura programática sectorial, pudiéramos generar intervenciones en esta zona que articulaba con actores de esta otra zona a partir de problemas.
aquí es que en términos generales del país nos vamos a ir moviendo en esa dirección. En este anterior, este sexenio está terminando, algunos ya teníamos la aspiración de que SEDATU ya no fuera SEDATU, sino que fuera la Secretaría de Desarrollo Territorial. Bueno, no lo logramos, las razones son variadas, pero hoy día ya hay una punta de lanza que está en esa ruta. La nueva Secretaría en la Ciudad de México, que va a ser el secretario Alejandro Encinas, que se llama, vean cómo se llama, Planeación y Ordenamiento Territorial. Y su lógica es metropolitana. Ya están coordinándose, ya, con Ciudad de México, con Morelos, con el Estado de México, con Puebla, con Tlaxcala. Entonces ya están haciendo trabajo en esa ruta. Entonces yo estoy contento. Además, pues el Alejandro es un tipo fuera de serie. Y en esa ruta me parece que va a ser muy emblemática esa experiencia que se está apuntando, que son pasos de un proceso gradual que llevamos ya un rato largo, mucha gente empujando en esa dirección, nos vamos moviendo en esa dirección. Entonces yo creo que hay que echarle la mirada a lo que va a estar pasando ahí. Una ley que mucha gente ha querido, que yo espero se pueda reformar, que es la del IES, la del Desarrollo Rural Integral. Entonces muchos decían, no, esta es espectacular. Y yo siempre les decía, es que esta es bien esquizofrénica, esa ley, porque un pedazo es ultrasectorial y el otro pedazo es ultra unidad de intervención, son delimitaciones territoriales. Entonces eso le generó que en sus reglas de operación que han pasado de programas derivados de esa ley, híjole, las tensiones sean bien complicadas. Entonces, bueno, los desafíos están ahí, pero bueno, creo que es una buena manera de concluir. Bueno, ya, de mi parte, chicos, ya no digo nada más. Y ustedes tienen la palabra para cerrar. Quien quiera, y listo. Yo. Venga. Bueno, rescatando mucho de lo que se ha dicho estos 3 días, acerca de cómo la metodología que estamos aplicando para hacer este ensamble con asuntos, actores, mecanismos, inclusive para estructurar programas o temas, yo saco mucho provecho y me queda muy grabado el inicio de lo que es el análisis espacial y el análisis territorial, porque aunque parezca muy simple, de fondo los actores gubernamentales se resbalan en el término. Y lo digo yo también, pues, o sea, lo aplico también para mi profesionista, que un análisis espacial es igual a un análisis territorial. Y es cuando ya chocamos con lo que dijimos, ¿no? Que es mi tema de tesis, que es la caracterización de los espacios. Porque yo caracterizo de una manera muy rígida, con datos, sin ver interacciones que puede tener la raíz o la naturaleza de ciertas normas, ciertas leyes o ciertos actos que se transforman en normas. Yo simplemente digo, inclusive hasta la misma ley la tiene, ¿no? Tiene lo que son los motivos por los que se hacen. Bueno, esto se llama exposición de motivos, y que por eso a veces se tiene que llegar a la exposición de motivos para darle un sentido a una ley. Entonces, en yo le agarré la misma lógica que bueno, tuve una interacción, que yo la pongo como una exposición de motivos, para que una norma se esté aplicando de una manera, y que si me entiende el funcionario de la dirección de vivienda, la dirección de planeación, la dirección hasta la Secretaría del Ambiente, la puedan entender de manera diferente. Entonces, en estos conceptos, a mí lo que yo rescato precisamente es esto, desde lo básico, análisis espacial y territorial. Sí, se diferenciar que es un análisis crítico, analítico de variables, hasta un análisis de interacciones, que ya es algo, y creo que eso lo rescato más para mi tesis. Pues qué bueno. Muchas gracias. Si alguien considera útil usar estas cosas y se le atora la carreta en algún sentido, pues ya saben, o quiere discutir. Esta va a ser una discusión para el profesor, donde ya quedamos. Que él es, ya saben, como un tanque, ¿no? O sea, esas formaciones ultra sólidas, pero que pues, impecable, ¿no? Pero de ahí no me muevo. Desde que soy chiflado.
Bueno, nada más, bueno, agradecerte y yo desafortunadamente para mí no estuve allá. No, igualito, lo que hicimos ahora es lo que hicimos hoy. Pero a mí me parece súper interesante el escuchar las problemáticas de los demás, cómo los están resolviendo y la participación. Pero además, otros lugares hay la complejidad de los problemas, pero que hay que también analizarlos desde la complejidad, no de una sola cosa, sino que analizar absolutamente todas las variables posibles, que no vamos a poder analizarlas todas, pero determinar cuáles pueden ser las más importantes desde una panorámica más general, ¿no? Más global, y cómo podemos aterrizarlo en un proyecto concreto. Sí, la ruta de Torreja, justo análisis espacial y territorial son diferentes pero complementarios, y no hemos hecho ese ejercicio. Lo tenemos que hacer, producir millones de profesionistas con esta mirada. Ya vieron de qué va, a ver cuántos años se alcanza la vida, porque ustedes están bien convencidos. Necesitamos muchísimos que sepan hacer análisis espacial y territorial, pero como equipos de trabajo, y ahí sí se va a poner bueno. Claro. Y bueno, la problemática de la sectorización, ¿no? Ese es un problema que tenemos muy entendido, que cada quien trabaja desde su pedacito nada más. Esto. Gracias. Bueno, yo creo que la formación que tenemos los geógrafos pues, nos da muchas ventajas en gran medida. Y en el sentido de que pues, dentro del campo de la geografía, pues, el análisis geográfico involucra la parte pues, del análisis territorial y el análisis espacial. Eso es un elemento que creo que es parte de nuestra fortaleza en la formación como geógrafo. Y otro elemento que quería también comentar es el hecho de que, es una pregunta, bueno, partiendo de la base pues, de que los territorios se configuran, se configuran a partir de la intervención humana, y el hecho de que pues, siempre se está apelando actualmente a procesos de la multiterritorialidad, todos estos enjambres que hay en cuestiones pues, de la cuestión espacial, y cómo a partir de la protección del espacio se generan estas relaciones de poder que finalmente dan el sentido y hasta el sentido ontológico de los territorios. Y la pregunta es, cuando se propone cuando se hace esta propuesta metodológica del enfoque territorial, mi pregunta es, y tomando como base la individualidad de las comunidades, de los espacios, de los territorios en sí, mi pregunta es, ¿el enfoque territorial o un enfoque territorial? Digamos, el punto es, podríamos decirle, él en el sentido de hace análisis de interacciones, y entonces eso le da un carácter más general. Adentro de ese puede albergar distintas perspectivas. Yo que vivo donde vivo y dialogo con personas de pueblos originarios, aunque las lenguas mayenses son bien complicadas, es hora que no puedo aprender ninguna. Yo me encontré mucho de esto, tiene que ver con esta vivencia de 40 años, pues porque la gente no está partiendo el mundo como se hace en otras tradiciones, está articuladito, es una trenzota. Entonces, y esa trenza es hija de las relaciones. Ya, entonces digo, pues sí. Entonces, no se pelea, y es esa complementariedad. O sea, el análisis espacial puede ser sencillo o sofisticado y es poderosísimo, pero no analiza interacciones humanas, analiza variables, pero no analiza interacciones humanas ni ha propuesto métodos específicos para analizar interacciones humanas. Ese es el primer acercamiento que, bueno, yo he hecho al respecto, y siempre estoy dialogando, invitando a gente para que pescamos. No, pues ahora sí, ahora cómo. Entonces, en ese sentido pasa a ser o sea, las dos cosas. Va, ¿quién más? Bueno, agradecer el espacio. Siento que fue un curso muy oportuno, muy interesante. Entonces, estarlos escuchando a todos ustedes, yo que estoy por acá pues de intrusa, ¿no? Entonces, sí, o sea, agradecer esta oportunidad, ¿no? Y me gustó mucho toda esta cuestión sobre las invitaciones que ha habido precisamente al cambio de paradigma en esta cuestión de los
estudios parcelarios, ¿no? Y en un contexto de globalización. Entonces, bueno, pues me llevo el reto precisamente de no extraponer, porque precisamente, o sea, a la hora de que se hacen todos estos llamados y de que precisamente uno de mis aportes en la investigación pues, de mi tesis tiene que ver con esta parte multidimensional y demás, y resulta pues muy, complejo, pues sí, tenía yo por ahí algunas cuestiones o algunos problemas de estructuración. Entonces con esta metodología pues prácticamente me estaría ayudando mucho. Entonces, bueno, una de las preguntas que me comencé a hacer desde el inicio de este curso pues tenía que ver precisamente con los desequilibrios de poder entre los agentes locales y los extralocales. Sí, entonces sí me está dando pues muchas luces esta cuestión de que se puede resolver este problema de las escalas, lo que ya había platicado y que tiene que ver con la pregunta del compañero, por medio de las relaciones de los actores, ¿no? Entonces eso es algo que me llevo y pensar pues también en otros mecanismos, ¿no? Que me ayuden al análisis. O sea, de alguna manera esta cuestión de las cadenas globales de valor yo estaba un poquito renuente, pero bueno, o sea, se puede incorporar en unas cuestiones y me puede ayudar precisamente a clarificar, ¿no? Algunos aspectos. Entonces, pues o sea, nada, que me gustó mucho toda esta cuestión articuladora, ¿no? Que va a ayudar a mi trabajo de tesis. Muy bien, muy bien. ¿Quién más? Si alguien quiere, si no, no es manda. Jesús. Sí, bueno, pues yo lo veo así desde el ámbito de la practicidad. O sea, como la geografía es una característica, ¿no? Que aterriza las cosas, y comentarle un poquito en el sentido de lo que comentaba el maestro Pedro, y yo pongo aquí como a dialogar, como que hay que poner a dialogar algunos elementos, ¿no? Como identificar muy bien el problema, los actores y la narración, versus los mecanismos institucionales y el diseño de políticas, que podemos aplicar entre ellos dos, y todo eso pues hay que aterrizarlo en las creencias, los hábitos y la cosmovisión. O sea, yo creo que si articulamos bien esos tres elementos, podemos llegar a una redacción de un documento sólido. Ciertamente un documento de esta característica pues debe tener rigor científico, y yo creo que ese es el gran problema de la ciencia a veces, que algunos piensan que por más complejo el documento lo hace mejor, y no necesariamente. Yo creo que hay que aterrizar las realidades y claro, sin que pierda el rigor científico, pero que sea accesible, ¿no? Y en ese sentido recomiendo mucho un libro de una geógrafa española que se llama Trabajos Prácticos de Geografía Humana, de Consuelo del Canto. Es un bello ejemplo de cómo lo complejo aterrizarlo a la realidad. Sí, eso que dice Jesús es bien bonito, porque o sea, yo respeto absolutamente, yo he comido prácticamente toda mi vida de trabajo en las universidades, pero mis interlocutores siempre están fuera de las universidades, y eso es lo que ha empujado mi trabajo siempre. Y sí, pues dialogo con los colegas del mundo universitario y he aprendido de ahí, pero justo en este ejercicio a mí lo que me interesa es que hagamos políticas, entonces requiere una comprensión distinta, requiere una transmisión distinta. Yo no sé si sea igual aquí, pero en las lenguas mayenses es así. ¿Quién me enseñó esto? Mi querido amigo Otto Schumann, que era un lingüista fuera de serie y ha fallecido. No sé si aquí, yo una vez acompañé un proceso de una tesis que trabajó en la zona urránica. No sé si ahí funciona igual, pero en las lenguas mayenses el pasado está adelante, está enfrente, porque ya lo vi, y el futuro está atrás, porque no lo he visto. Ángeles. Entonces uno llegaba de profesor novatón y quería enseñar gráficas, se me quedaba viendo, no entiendo un cuerno. Porque esa idea de que nosotros cómo hacemos el futuro allá, aquellos me decían, no, el futuro está acá, porque yo lo he visto.
otro, muy otro, bien distinto a mí, que soy bien otro para otros. Entonces se trata del diálogo de otros. Justo. Bueno, pues, Roberto. Yo, bueno, el análisis territorial abre un mundo completamente nuevo, ¿no? A diferencia de lo que estamos acostumbrados, yo, por ejemplo, como analista espacial, y pues pone en la mesa las posibilidades o la pertinencia de abordar ciertas problemáticas a partir de un enfoque territorial. Pero bueno, yo acostumbro a perderme, ¿no? Muchas veces en lo que estoy haciendo. Entonces a mí sí me sirven mucho las guías metodológicas, que estoy muy acostumbrado, mi set mental está muy acostumbrado a utilizar guías para mis ejercicios de análisis espacial. Pero sí me gustaría saber si existe alguna especie de guía, así, receta para abordar una problemática a partir del análisis territorial. Sobre todo a mí, por ejemplo, me interesan mucho los temas urbanos, soy urbanista, entonces términos de ordenamiento territorial, por ejemplo, cómo abordar el tema del territorio. Sí, digamos, hay un documento de paso a paso que yo ya le compartía, ese lo pueden citar como documento de trabajo, pero yo justo estoy terminando ese libro que se llama Cohesión Territorial, una aproximación evolutiva, donde la primera parte es el debate que hay hasta la fecha sobre cohesión territorial. Y la segunda parte es la perspectiva propia de cómo miramos esto de la cohesión, ya lo hemos comentado y no lo voy a repetir. Y en ese marco, una herramienta de esta aproximación evolutiva, o sea, en congruencia con esa idea de cohesión como la identidad de un sistema y que resulta de las interacciones del mismo, pues ahí va una herramienta que haga eso, el ensamble. Entonces hay una parte donde se explica qué es, un capítulo donde se explica qué es sus filiaciones teóricas, ya les dije, Brunetta y Banach, que tal, 14, todo eso les mando. Y luego una última parte, que ahorita ya nada más estoy en detallitos, donde invité a varias colegas estudiantes a que presentaran los ejercicios que hicimos con esto. Entonces son casos diversos. Uno de ellos, ¿saben de quién es? Un colega suyo que hizo una valoración del asunto de la empresa de Cotillo. Ya está. No, es todavía no se recibe, se va a recibir, ya espero usted, José Juan Hernández Valadez. Entonces ahí está. Entonces, como ya nos tardamos, seguro va a salir hasta el otro año, pero como es digital va a salir rapidito. Ya no les conté, eso se lo debo para otra, más detalle, lo de las redes multicapa. Bueno, pues de mi parte, listo. ¿Es la tuya? También. Bueno, pues un placer, de veras. Y de veras, cuando quieran, ustedes escriben y yo les contesto. Bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad es que nos pareció muy fructífero, muy pertinente el curso. Creo que cumplió las expectativas para poder acercarnos a esta nueva propuesta que se está trabajando. Y bueno, pues nada más nos resta a nombre de la maestría en desarrollo local y territorio, del doctorado en geografía y ordenación territorial, su participación, y por ahí recibirán un correo luego para que estén disponibles las constancias. Gracias. Y pues muchas gracias.